Una de las cosas que más se pueden destacar de México y los mexicanos es su fe en la religión. Aunque cada vez con menos creyentes, el culto religioso aún mantiene una presencia casi absoluta entre la población. Con 32 santos originarios del país, México se mantiene como un país firmemente creyente. Pero quizá la figura que más repercusión ha tenido no solo en México, sino en prácticamente toda Latinoamérica y algunas partes de Europa y Asia, es la Virgen de Guadalupe. Adorada desde 1531, la Virgen de Guadalupe se ha convertido en un icono de la cultura mexicana, logrando ser la figura religiosa más visitada del mundo. Sin embargo, y contra todo lo que la gente da por sentado, hay muchas cosas que se desconocen acerca de ella. Aclaro desde ya que con este trabajo mi intención no es crear polémica, sino, y como siempre lo he dicho, conocer un poco más acerca del país en el que vivimos. Así que sin más, hoy te presentaré 5 hechos acerca de la Virgen de Guadalupe que deberías conocer. La figura del nativo Cuauhtlatoatzin o Juan Diego ha cobrado notoriedad en los últimos años, y no precisamente por su canonización ocurrida en 2002. El protagonista del milagro del Tepeyac es quizá uno de los personajes más misteriosos y desconocidos de la historia de México, pues prácticamente nadie sabía quién era en un siglo tras la aparición mariana, ni por Fray Juan de Zumárraga, que en teoría fue testigo presencial del milagro, ni por otros nativos, así como autoridades religiosas, siendo 17 años después de 1531 la ocasión en la que se le menciona por primera vez. Se piensa que la figura de Juan Diego puede hacer referencia a un grupo de indígenas que tras distintos sucesos fueron testigos de la aparición. Otros apuntan a que fue el mismo Hernán Cortés que tras observar que el culto nativo no cesaba, optó por sustituir a la deidad nativa del Tepeyac por la Virgen de Extremadura, España. E incluso se ha llegado a decir que Juan Diego fue un conocido vecino y erudito de Tlatelolco. Todo parece apuntar a que la figura de Juan Diego seguirá siendo un misterio. Una idea que ha causado polémica es la que menciona que el ayate con la imagen de la Virgen no es más que una pintura. Aunque muchas veces se ha mencionado que en el ayate no se han encontrado rastros de pintura, así como trabajo humano, lo cierto es que varias comisiones llevadas a cabo entre los años 1756 y 1787 detectaron al menos 4 técnicas de pintura sobre el ayate, el cual por cierto no es un ayate como tal, pues además de ser una fina manta y no fibra de maguey como se cree, es demasiado grande, y más si se considera que la estatura promedio de un indígena del siglo XVI rara vez superaba el 1,60 m. La misma iglesia ha reconocido que la imagen ha sido retocada en varias ocasiones, lo que nos lleva directamente a Marcos Hipac de Aquino, supuesto autor de la Virgen Morena, del cual sabemos nada, pues solo es mencionado en un sermón y en un relato de un conquistador español. Aunque quizá inexistente, se piensa que Marcos fue el autor de la primera versión de la imagen. Y atento, porque esto nos lleva al siguiente punto. ¿Qué pensarías si te dijera que la imagen de la Virgen Morena que todos conocemos no es la original? No me refiero a una versión para el público donde todas la puedan ver, y la versión original, guardada en algún búnker bajo tierra, lejos de los peligros. Si bien es cierto que la iglesia ha reconocido que se ha retocado y restaurado la imagen de la Virgen Morena, lo cierto es que existen al menos 2 versiones de la misma. La imagen original sería un tanto más minimalista y tendría diferencias marcadas con la imagen tradicional actual, desde la luna a los pies en otro color, pasando porque se le añadieron estrellas, rayos dorados, un moño negro y lo que quizás sería la diferencia más notable, es la que menciona que la Virgen aparecida en 1531 poseía una corona, misma que si no fuera por otras imágenes de la Virgen o el estandarte de Hidalgo, prácticamente ningún mexicano sabría de su existencia. Tras la conquista militar de México, la parte más complicada fue la conquista religiosa e ideológica. No eran pocos los sitios que aún tras 10 años de la caída de la Gran Tenochtitlan, mantenían el culto por los antiguos dioses mesoamericanos. Ya sea Tonantzin, Coatlicue o Chicomecoatl,
Lo cierto es que un importante santuario, visitado por miles desde los tiempos de Moctezuma, se encontraba en el Cerro del Tepeyac. Ante ello, las autoridades novohispanas se plantearon el cómo convertir por completo a los nativos, sin tener que recurrir a medidas drásticas. Como ya mencioné, se ha planteado que fue Cortés quien llevó el culto de la Virgen hasta el Cerro del Tepeyac. Otras veces se apunta a los frailes franciscanos y a las autoridades del Templo de Santiago en Tlatelolco, quienes al ver el enorme culto que mantenía Tonantzin, sutilmente fueron cambiando la imagen de la antigua diosa y sustituyéndola por las características de la Virgen María, reemplazando los antiguos templos mesoamericanos por ermitas y capillas católicas, con lo cual se eliminaba por completo el culto a las antiguas deidades, y las figuras católicas ganaban de golpe miles de creyentes. La falta de documentos por parte de autoridades eclesiásticas que avalen la existencia de Juan Diego, así como la aparición de la imagen del ayate, parecen indicar que el milagro de la Virgen de Guadalupe fue más bien un proceso lento de conversión religiosa, con el fin de no tener que recurrir a la violencia y a la destrucción agresiva de templos indígenas como ya se había estado haciendo en los años posteriores tras la conquista. En tu opinión, ¿cuál es la versión más realista? México y España comparten muchas cosas: idioma, cultura, algunos problemas y ¿la Virgen de Guadalupe? Alejándonos del hecho de que la Virgen, sin importar cómo sea representada, puede ser adorada en cualquier parte y por cualquiera, un hecho innegable es que la Virgen del Tepeyac comparte demasiadas similitudes con la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. 200 años antes de la aparición en el Cerro del Tepeyac, en la Sierra de Guadalupe, en la península ibérica, la Virgen María se le aparecía a un humilde pastor, al cual le pide que le sea construido un santuario en el lugar. Cuando este hombre contó lo sucedido, fue tachado de loco. Finalmente, tras súplicas y una reunión con varios clérigos, el pastor guía a varios religiosos al lugar de la aparición, sitio donde encuentran una escultura de la Virgen. Por lo que al encontrarla en la Sierra de Guadalupe, los religiosos acordaron que sería conocida como la Virgen de Guadalupe, y le sería edificado un santuario en el lugar. Casi 2 siglos después, las tropas de Cortés desembarcaban en Veracruz, y con él iban las imágenes de Jesucristo, Santiago Apóstol y la Virgen de Guadalupe de Extremadura. A este punto, creo que ya no necesito explicarte nada, solo me queda mencionarte que al igual que la Virgen del Tepeyac, prácticamente nadie sabía del milagro de Extremadura sino hasta 118 años después. Un año más, un año menos, ¿qué más da? Al final, como siempre lo dejo a tu interpretación. Me gustaría mucho saber tu opinión. Aunque muchas veces a la imagen de la Virgen de Guadalupe se le han atribuido sucesos que van más allá de lo extraordinario, lo cierto es que muchas veces no son más que anécdotas exageradas, con la intención de atraer la atención del público. Que no te engañen, la imagen de la Virgen nunca fue estudiada por la NASA, ni tampoco se le han hecho pruebas con láser y tecnología de punta, puesto que las autoridades religiosas no lo han permitido. Y aunque se pudiera realizar un estudio detallado, la fragilidad de la imagen dada su edad hace la tarea casi imposible. La historia de la imagen de la Virgen es un tema que tiene tras de sí una montaña de información, de la cual no bastaría un solo video para saberlo todo. Aún con ello, la figura de la Virgen de Guadalupe, desde su aparición oficial en 1531, ha sido parte de la construcción histórica, social y cultural del país, convirtiéndola también en la imagen religiosa más visitada del mundo, e ícono de toda una nación. Y quizá, solo por eso, algunas cosas sobre su historia es mejor que continúen siendo un misterio, pues al final, la imagen representa a un personaje del cual sí hay ciertos registros históricos, la Virgen María. Y como dijo el filósofo Víctor Hugo hace algún tiempo, una fe es quizá lo más necesario para el hombre. Si el video te gustó, pulsa el pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Activa la campana para recibir notificaciones en cada nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido y recuerda, la fe está en el corazón, no en las rodillas. Esto ha sido Raiden John para todos ustedes. Hasta pronto.